Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Veo que hay menos personas conectadas que en la clase anterior, así que me avisan cuando estamos listos para iniciar. Eh, bueno, doctor, es que estamos transmitiendo un Meet en otro Meet, así que estamos alrededor de 112 personas. Empezamos entonces, ¿estamos listos? Sí, adelante. Ok, vamos. Bueno, lo que nos falta es un poco más extenso que la anterior, así que vamos empezando. Me avisan cuando les sale la pantalla de la presentación. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, ya podemos observarla. Ok. Entonces, bueno, siguiendo con el abordaje, inicialmente empezamos con todo lo que fue la serie roja. Ahora vamos a empezar con lo que viene siendo la serie blanca y al final pues hablamos un poco también de lo que viene siendo la serie plaquetaria. Entonces, lo que va a ser la resistencia del organismo a la infección, vamos a dividirla en dos partes, iniciando con lo que son los leucocitos, granulocitos y todo lo que es el sistema monocito macrofágico y también parte de la inflamación. Entonces, ok, empezando con los leucocitos, pues estos también lo conocemos como las células blancas. Incluso así lo siguen reportando muchos laboratorios todavía, y a tener en cuenta que se forman en dos principales sitios. En la médula ósea, todo lo que va a ser granulocitos, monocitos y algunos linfocitos. La mayoría de los linfocitos y las células plasmáticas pues se van a formar en las células de tejido linfático. Entonces, tenemos dos linajes principales, los mielocitos y linfocitos acá a la derecha, y tenemos que las tres principales formas o tipos de células polimorfonucleares son estas que tenemos acá abajo, que también conocemos como granulocitos, que vienen siendo entonces los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Entonces, alrededor de 7.000 leucocitos por microlitro de sangre es lo que encontramos en condiciones normales en una persona. Dividido en porcentajes, los más abundantes vienen siendo los neutrófilos, que pueden ir desde el 62% hasta el 70% según la literatura. De ahí los linfocitos, que pueden ir hasta el 30%, seguido de los eosinófilos, que van entre un 2 a un 5%, luego los monocitos, de 1 a 5%, y los basófilos, que están alrededor de 0.4 a 1%. Esto no en conteo absoluto, sino en porcentajes. Entonces, en cuanto a la génesis de los leucocitos, pues a tener en cuenta que todas las células sanguíneas circulantes derivan de las células madre hematopoyéticas pluripotenciales, haciendo un repaso de lo que mencionábamos en la introducción. Entonces vamos a tener todo lo que es el linaje o génesis mielogénico, y acá la linfoide. Entonces la célula precursora hematopoyética pluripotencial va a estimular lo que son las células precursoras linfoides, y también a nivel de la unidad formadora de colonias esplénicas vamos a tener el estímulo entonces de las colonias de granulocitos y monocitos. Aquí entonces se forman los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, también los monocitos, que posteriormente pues vamos a ver cómo en la formación de macrocitos, también los megacarocitos, que vamos a hablar de esto al final, y también acá entonces al estimular las células precursoras linfoides vamos a tener lo que son la formación o producción de linfocitos T y de linfocitos B. Y bueno, esta diapositiva ya presentada de las dos génesis de las que vamos a ir desarrollando este subtema. Y entonces los granulocitos y los monocitos, como decía, se forman principalmente a nivel de la médula ósea. Y los linfocitos y las células plasmáticas, los diferentes órganos linfógenos, ya sea ganglios linfáticos, puede ser también el vaso, timo, las amígdalas,
o en otro tipo de tejido linfático especializado, como son las placas de Peyer, que están situadas debajo del epitelio intestinal. En cuanto al ciclo de vida de los leucocitos, pues la vida de los granulocitos, ya una vez han salido de la médula ósea, está entre 4 a 8 horas y que van a estar circulando en la sangre, y de 4 a 5 días en los tejidos donde se van a requerir. Entonces, cuando hay una infección que es bastante significativa, la vida media de estos leucocitos va a disminuir, ya que van a ir a atacar los agresores, y entonces en este proceso también pues se pueden destruir y van a tener una menor vida. Entonces, en cuanto a los monocitos, estos tienen un tiempo de tránsito de entre 10 hasta 20 horas en la sangre antes de pasar entonces a través de la membrana de los capilares hacia los distintos tejidos. Entonces, una vez en los tejidos, ahí van a aumentar de tamaño hasta convertirse en macrófagos tisulares en este caso, y así en esta forma pueden durar o vivir hasta meses, a no ser que también entonces realizando sus funciones de defensa o funciones fagocíticas, pues se destruyan en este ataque. Y los macrófagos tisulares hay que tener en cuenta que son la base entonces del sistema macrofágico tisular, que proporciona pues defensa contra infecciones. Los linfocitos entran al sistema circulatorio junto con el drenaje de linfa, ya sea proveniente de ganglios linfáticos o de otros órganos linfáticos, y durante un periodo de horas salen entonces de la sangre hacia los tejidos mediante el proceso de diapédesis, que vamos a explicarlo en las siguientes diapositivas, y después vuelven a entrar en la linfa y retornan a la sangre, y así van a tener un proceso de recirculación. Los linfocitos pues tienen una vida media de semanas a meses, y su duración depende también pues de lo que mencionábamos, que si están en funcionamiento, atacando otros agresores, pues pueden destruirse en el proceso. Entonces, hablábamos esto aquí, que los leucocitos entran en los espacios tisulares mediante diapédesis. ¿Y qué es la diapédesis? Entonces vemos que eh, es un proceso a través del cual pues estas células, los neutrófilos y los monocitos principalmente, van a pasar a través de las células endoteliales, van a escurrirse o luego de constreñirse, pasan a través de estas, principalmente pues dirigiéndose hacia un sitio de atracción que viene siendo hacia una fuente quimiotáctica. Entonces, los neutrófilos y los macrófagos pueden moverse a través de los tejidos por movimiento ameboide cuando son estimulados por productos formados en áreas inflamadas, es decir, donde hay esa sustancia atrayente o quimiotáxica, que bueno, viene siendo la denominación o la definición de quimiotaxis, que es aquella sustancia que atrae las células de defensa hacia las áreas inflamadas. Y pues a tener en cuenta que la quimiotaxia es eficaz hasta un rango de 100 micrómetros de tejido inflamatorio o inflamado. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la fagocitosis. Y bueno, esta es la función más importante tanto de los neutrófilos como de los macrófagos, y significa entonces ingesta o ingestión celular de aquel agente que está causando daño, aquel agente ofensivo. Y la fagocitosis entonces es un proceso selectivo. ¿Por qué? Porque si no es un proceso selectivo, entonces los neutrófilos y los macrófagos van a atacar cualquier célula sana o estructura normal del cuerpo. Entonces hay ciertas características físicas que aumentan la posibilidad de la fagocitosis, y es alteraciones entonces en la superficie de algunas células que permiten detectarlo, como que aumenten la rugosidad de su membrana, por ejemplo. Esto aumenta la probabilidad
de que los neutrófilos y los macrófagos acudan a fagocitar una célula determinada. Entonces, una vez se ha fagocitado, ya sea una célula o una partícula extraña, los lisosomas y los gránulos citoplasmáticos entran entonces en contacto con vesículas fagocíticas y vierten enzimas que van a digerir y otros agentes bactericidas en la vesícula. Entonces, lo que es el sistema antes conocido en las literaturas más antiguas como sistema vesículo endotelial, ahora se habla más del sistema monocito macrofágico, consiste en que después de entrar en los tejidos y estos monocitos convertirse en macrófagos, hay otra gran proporción de los monocitos que se unen a los tejidos y permanece así mucho tiempo después, incluso hasta años, hasta que es requerido para realizar alguna función protectora específica. Entonces, aquí pues tienen las mismas capacidades que los macrófagos, hablando de los monocitos, para fagocitar grandes cantidades, ya sea de bacterias, virus, algún tejido ya necrótico o partículas extrañas. Entonces, cuando se estimula adecuadamente, puede romper incluso sus inserciones y convertirse nuevamente en macrófagos móviles que responden entonces a esa quimiotaxia y a otros estímulos relacionados pues, a un proceso inflamatorio. Y la combinación total de lo que son los monocitos, los macrófagos móviles y los macrófagos tisulares fijos y algunas células endoteliales especializadas, ya sea de médula ósea, ya sea vasos o ganglios linfáticos en su conjunto, es lo que se va a denominar entonces sistema retículo endotelial o sistema monocito macrofágico. Y a tener en cuenta que todas o casi todas estas células se originan en las células precursoras monocíticas. Por tanto, este sistema retículo endotelial es casi un sinónimo del sistema monocito macrofágico, que es como actualmente lo denominan la mayoría de las literaturas. Entonces, aquí, para ilustrar lo que viene siendo la organización de un ganglio linfático, vemos cómo la linfa entra a través de la cápsula del ganglio por los linfáticos o conductos linfáticos aferentes. De aquí pasan entonces por los senos medulares, atraviesan luego lo que viene siendo el ilio y a través de los conductos eferentes pues van a las distintas partes del cuerpo donde se requiere. Y aquí pues tenemos para ilustrar un poco lo que viene siendo los macrófagos que se encuentran a nivel de los sinusoides hepáticos, que son los que conocemos como las células de Kupffer. Aquí las vemos más moraditas, están señaladas. En los espacios de Dice podemos verlas. Aquí entonces tenemos una representación de lo que viene siendo tejido del lien o del vaso y vemos que hay una pequeña arteria que atraviesa aquí pues la cápsula esplénica hacia esta estructura que vemos de color marrón que viene siendo pues la pulpa esplénica y vemos entonces cómo pasa a través de esta y termina a nivel de los capilares. Entonces, hablando del proceso de inflamación, aquí vamos a tener la participación tanto de neutrófilos como de macrófagos y todo va a empezar con una lesión tisular. Entonces, los tejidos que están lesionados van a liberar sustancias. Estas sustancias van a dar lugar entonces a cambios secundarios en los tejidos adyacentes que no estaban lesionados inicialmente. Este complejo de cambios tisulares es lo que vamos a llamar el proceso de inflamación. Entonces, la inflamación tiene ciertas características, como cuáles, como la vasodilatación principalmente de vasos sanguíneos locales, con el consiguiente, al vasodilatarse, pues va a aumentar el flujo sanguíneo local
también va a aumentar la permeabilidad de los capilares. Esto permite que haya pues fuga de líquido, extravasación de líquido hacia los espacios intersticiales. También va a haber coagulación del líquido en estos espacios intersticiales porque va a aumentar también la cantidad de fibrinógeno que llega a esta y otras proteínas que pueden salir también por los capilares. También la cuarta característica viene siendo la migración de un gran número tanto de granulocitos como de monocitos al tejido y el proceso de tumefacción capilar. Entonces, estos productos tisulares que provocan todas estas reacciones pues son múltiples. Aquí los principales, la histamina, bradicinina, serotonina, las prostaglandinas, linfosina, y también se habla de productos de reacción del sistema del complemento y productos de reacción del sistema de coagulación. Entonces, la respuesta del macrófago y el neutrófilo durante la inflamación, esta va a ser pues, una secuencia de eventos en el cual cuando se activan, ya sea producto de una infección primaria o inflamación, va a haber un aumento del tamaño rápido de estas células y después muchos macrófagos que previamente ya se habían formado, macrófagos ya viejos o sésiles, pierden sus inserciones y entonces vienen a hacerse móviles. Entonces, los macrófagos tisulares proporcionan una primera línea de defensa contra la infección. Entonces, ahora una segunda línea de defensa de la que vamos a hablar, pues alrededor de la primera hora luego de haberse detectado una inflamación significativa o una infección, aquí un gran número de neutrófilos, entonces va a comenzar por quimiotaxis a invadir esa zona inflamada. Entonces, esto, además de neutrófilos, aquí también va a haber atracción de interleuquinas y también incluso factores de necrosis tumoral alfa. Entonces, esta mutación se debe a citocinas inflamatorias, como las ya mencionadas, y estos productos bioquímicos producidos por tejidos inflamados son los que inician una serie de reacciones que es las que vamos a ver aquí, que son principalmente estas, la marginación, diapoesis y quimiotaxis. Entonces, va a haber una mayor expresión entonces de moléculas de adhesión. Va a haber participación también de selectina, va a haber participación de estas moléculas de adhesión intracelular o moléculas 1, moléculas de adhesión intracelular 1, que luego un proceso de marginación, entonces en que va a haber un rodado o migración de la célula hacia el borde de los vasos sanguíneos, es decir, que van a entrar en contacto con las células del endotelio, las células endoteliales de estos capilares o vénulas, y estas moléculas permiten adherirse a estas células endoteliales y entonces se unen a las paredes de esta mediante marginación y luego de estar unidas van a cursar con el proceso de diapédesis en el cual estos neutrófilos van a constreñirse hasta poder atravesar el espacio entre ambas entre dos células endoteliales y de aquí entonces van a migrar, o toda esta migración, mejor dicho, va dirigida hacia esa sustancia o a esas áreas de quimiotaxis donde está pues un tejido inflamado. Entonces, estos tres procesos principales, pues aquí mencionados ya y descritos, la marginación, diapésis y quimiotaxis, para que no lo olviden, porque esta es una pregunta clásica de examen, así que para que lo tengan en cuenta. Y una vez que, pues esta es solo la representación de una célula, de un neutrófilo,
pero así como uno de estos pasa por todos estos procesos, va a haber una mayor cantidad de neutrófilos haciendo este mismo proceso hasta tener un aumento del conteo absoluto de los mismos que vamos a conocer entonces como neutrofilia. Entonces, vamos a tener luego esto una segunda invasión de macrófagos del tejido inflamado que viene siendo entonces la tercera línea de defensa. Entonces, la mayor producción de granulocitos y monocitos en la célula ósea, entonces es la cuarta línea de defensa. Luego de esto, tenemos aquí el control por retroalimentación de respuestas del macrófago y del neutrófilo. Aquí pues tenemos un macrófago activado ante un proceso inflamatorio. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay otras células que están participando de toda esta respuesta inflamatoria, tanto unidades formadoras de colonia, tanto de granulocitos como de monocitos, como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral A, que van a actuar directamente causando un estímulo sobre la médula ósea para que haya mayor producción de monocitos y macrófagos, así como el proceso de inflamación puede estimular inicialmente el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, que estos a su vez van a actuar sobre las células endoteliales, fibroblastos y linfocitos para estimular de igual forma pues estos factores de crecimiento, para estimular entonces médula ósea y que posteriormente entonces haya mayor producción de estas células de defensa. Ahora vamos a lo que viene siendo el proceso de formación de pus, que no es más que una combinación de lo que viene siendo estas células de defensa, neutrófilos muertos, macrófagos muertos, tejido necrótico, tejido desvitalizado y líquido tisular, que al combinarse, pues es lo que conocemos como pus. Entonces, cuando se ha suprimido la infección en las células muertas y el tejido necrótico, en la pus se lisan, se autolizan poco a poco durante un periodo incluso de días y entonces luego se absorben en los tejidos circundantes hasta que desaparece la mayor parte de la evidencia del daño tisular. Ahora vamos a hablar de lo que son los eosinófilos. Estos, como hablaba, dependiendo de la literatura, constituyen alrededor del 2% de los leucocitos. Esto puede ir incluso hasta el 5%, más del 5%, pues ya en la mayoría de las literaturas ya hablamos de eosinofilia. Entonces, los vemos implicados principalmente en dos tipos de procesos, pero vamos a ver más adelante que no son los únicos, que son combatir infecciones parasitarias y también ante reacciones alérgicas. Entonces tenemos que la migración de los eosinófilos al tejido alérgico inflamado resulta en la liberación del factor quimiotáctico de eosinófilos, tanto de los mastocitos como de los basófilos. Y aquí tenemos en esta tabla del up-to-date algunas enfermedades o trastornos asociados de los eosinófilos, que aquí pues le voy a hacer alguna pregunta en el examen, eh, para que tengan idea solo de las principales causas, no que siempre que pensamos en eosinófilos aumentados, o es que el paciente tiene parásito, o es que el paciente tiene alergia, pues no solo esto. Si bien son la mayoría de las causas, también hay enfermedades inmunológicas como inmunodeficiencia o incluso rechazo de trasplantes de órganos, enfermedades endocrinas, también además de las alérgicas y de las infecciones parasitarias, también algunas infecciones fúngicas pueden elevarlo. Y en trastornos hematológicos, claro, síndromes hipereosinofílicos, síndrome de Dres, asociados a linfomas, tumores, hay otras causas, también enfermedades de órganos específicos a distintos niveles, como vemos aquí, piel, pulmones, gastrointestinal, neurológico, cardíaco, renales, entre otras. Así es que para que lo tengan en cuenta. Y no piensen que eosinófilos elevados solo es parásito y solo es alergia. Entonces, una de las células, pues, que en general es de la que
menos se habla y que en muchas ocasiones al abordar un paciente pues se pasa por alto, son los basófilos, pero vamos a ver su importancia. Aquí los mastocitos y los basófilos liberan heparina en la sangre y esto impide pues procesos de coagulación. Aquí la inmunoglobulina E tiene una propensión a adherirse tanto a los basófilos como a los mastocitos. Entonces, la unión resultante del antígeno alérgico al anticuerpo inmunoglobulina E hace tanto que los mastocitos o que los basófilos se rompan y liberan entonces cantidades de histamina, bradicinina, serotonina, heparina y otras sustancias que pueden llevar incluso a reacciones anafilácticas y estas sustancias pues provocan reacciones a nivel tisular, a nivel vascular, principalmente local, que se manifiestan entonces también como reacciones alérgicas. Entonces, entre algunos trastornos en los cuales vamos a tener elevación de los eosinófilos, pues también aquí se los dejo, principalmente trastornos hematológicos o algunas neoplasias subyacentes, leucemia mieloide crónica, policitemia vera, mielofibrosis primaria, trombocitosis esencial, algunas de estas ya mencionadas en la clase pasada, la leucemia mieloide aguda, y otras causas raras que vienen siendo principalmente tumores sólidos. También, como mencionaba, asociado a alergias o también a inflamación crónica principalmente. Y también lo podemos ver en enfermedades intestinales y autoinmunes. También asociado a drogas, incluso puede verse relacionado en la vasofilia. Entonces, ahora hablando de lo que viene siendo el recuento bajo de leucocitos, la leucopenia, tenemos que es un trastorno en el cual la médula ósea va a producir pocos leucocitos. Entonces, cualquier reducción en el número de estos va a permitir entonces la invasión de los tejidos adyacentes por otros microorganismos, principalmente microorganismos patógenos que no están presentes de manera habitual en los tejidos. Entonces, un paciente tratado adecuadamente con transfusiones, antibióticos y otros fármacos para protegerse de estas infecciones suele desarrollar entonces suficiente médula ósea, un periodo de hasta meses, para poder normalizar esas concentraciones de células sanguíneas. Entonces, hablando de estos trastornos, vamos a hablar de las leucemias. Aquí pues las clasificamos en dos grandes grupos. Estas se van a deber a una producción descontrolada de leucocitos y puede deberse a mutaciones cancerosas, ya sea de células mielógenas o linfógenas. Y este proceso va a llevar entonces a la leucemia, que suele caracterizarse entonces por todo lo contrario de lo que hablábamos en la leucopenia. Acá entonces es un recuento aumentado, anormal, de los leucocitos en la sangre. Entonces, ahora hablando de la leucemia linfocítica, esta se debe a la producción anormal, cancerosa de células linfoides que por lo general empiezan a nivel de un ganglio linfático u otro tejido linfático y de ahí al proliferar, aumentar su producción, se van a extender a otras zonas del cuerpo. Entonces, en cuanto a la leucemia mieloide, aquí entonces comienza con la producción cancerosa de células mielógenas jóvenes. Aquí principalmente entonces va a ser a nivel de la médula ósea y después se extiende por todo el cuerpo, de manera que los leucocitos se producen en otros tejidos, tejidos ya fuera de la médula ósea, en especial ya sea ganglios linfáticos, vasos e incluso también en el hígado. Entonces, el proceso canceroso va a producir células eh, en distintas etapas de diferenciación, lo que da lugar entonces a lo que podría llamarse una leucemia ya sea neutrófila, eosinófila, basófila o monocítica, pero es más frecuente que no logre determinarse con exactitud el grado de diferenciación y que tampoco aparezca ningún leucocito normal. Entonces,
dependiendo del grado de diferenciación. Asimismo, nos vamos a ubicar en el contexto si estamos ante un paciente con una leucemia aguda o una crónica. En la aguda, por lo general, las células van a estar más indiferenciadas, va a haber mayor mortalidad, incluso en un periodo de meses, si no se trata adecuadamente. Entonces, al estar las células ya más diferenciadas, podemos ubicarnos que estamos en un contexto entonces de un paciente con mayor cronicidad de la enfermedad, porque va a tener un desarrollo más lento. Muchas veces, pues, los pacientes están cursando con una leucemia que ya se está cronificando y no tienen ningún síntoma, sino que 15 años después el paciente le da por hacerse un hemograma control o una prueba de rutina para un trabajo o X motivo, entonces se dan cuenta del recuento anormal de leucocitos. Y esto pues lleva a desarrollarse incluso hasta un periodo de hasta 20 años. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Y la segunda parte de la resistencia del organismo a la infección es inmunidad y alergia. Si tienen alguna pregunta respecto a los temas que vamos tocando, pues les repito, pueden interrumpirme en cualquier parte de la charla. Si no, pues seguimos avanzando. En cuanto a inmunidad y alergia, entonces empezamos teniendo en cuenta que el cuerpo humano tiene la capacidad de resistir casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que lesionan tejidos y órganos. Y esta capacidad es lo que conocemos como inmunidad. Entonces, tenemos distintas clasificaciones de la inmunidad. Gran parte de esta es una inmunidad adquirida, es una inmunidad con la que no está activada desde que nacemos, sino que aparece cuando el cuerpo recibe un estímulo, recibe un ataque, y a menudo se necesitan un periodo de semanas a meses para que esta inmunidad se desarrolle. Entonces, otro tipo de inmunidad es la inmunidad innata. Esta se dirige entonces a procesos contra microorganismos específicos. Partiendo entonces para explicar estas, vamos a iniciar con la inmunidad adquirida o adaptativa, que es iniciada por un ataque o la presencia de un antígeno. Entonces, en esta tenemos dos tipos principales, la humoral y la celular. Aquí, pues, la humoral es la inmunidad mediada por células B. Aquí, entonces, implica el desarrollo de anticuerpos circulantes que van a atacar un agente guiada por linfocitos T. Entonces, se logra mediante la formación de linfocitos T activados que van a atacar o a destruir agentes extraños. Entonces, en la inmunidad adaptativa, cada organismo invasor o cada toxina contiene uno o más compuestos químicos que son diferentes del resto de los demás compuestos y es lo que conocemos como un antígeno. Entonces, aquí vamos a ilustrar pues que los dos tipos de linfocitos principales, los linfocitos T y los linfocitos B, parten entonces de aquí, que vienen siendo las células precursoras hematopoyéticas. Entonces, luego de formarse pues las células precursoras hematopoyéticas, vamos a tener las células progenitoras linfoides comunes. Luego de esto, entonces vamos a tener la diferenciación de ambos tipos de linfocitos. Y luego de salir de la médula ósea, los linfocitos pasan al timo y se maduran aquí. Entonces vamos a tener la formación de linfocitos T, la T entonces de timo. Entonces las células B que van a tener una maduración pues a nivel de la médula ósea. Entonces esto lo conocemos como linfocitos B. La B viene de bolsa o de bursa, ya que inicialmente pues fueron estudiados
o descubiertos a nivel de la bursa de algunas aves que tienen una bolsa que se conoce como bolsa de Fabricio y pues de ahí su etimología. Entonces, pues luego de formados los linfocitos T y B que participan en la inmunidad tumoral y en la inmunidad celular, pues vamos a tener los distintos tipos de respuesta inmune. Entonces, aquí, pues, para ilustrar que una vez se activa un linfocito que está reaccionando a un antígeno, va a haber una producción aumentada de estos y van a tener un número de linfocitos que se van a ir duplicando, se van a ir proliferando en distintas etapas, entonces para poder reaccionar a los distintos estímulos. Entonces, aquí en esta gráfica vamos a ver la diferencia de lo que viene siendo la respuesta primaria para formar anticuerpos y las respuestas entonces secundarias ante pues un antígeno específico. En el eje de las X vamos a ver el tiempo marcado en días y acá pues la concentración sanguínea de anticuerpos en el eje de las Y. Y aquí pues tenemos que ante una inyección o administración eh, primaria de un antígeno, la primera exposición, va a haber un periodo incluso de una semana o más para poder obtener entonces una respuesta primaria. Por lo general es bastante limitada, no tan exacerbada, poca concentración sanguínea de estos anticuerpos y con un tiempo de duración más corto. Mientras que ante un segundo ataque o una segunda inyección de un antígeno, aquí de forma experimental, pues vamos a tener que no hay esa fase aplanada de días para empezar a responder, sino que inmediatamente hay un aumento en la concentración sanguínea de anticuerpos, mucho más marcado, hasta 3 o más veces más marcado pues la concentración de estos anticuerpos con una respuesta secundaria que inicia más rápido y es más fuerte y se mantiene por más tiempo. Entonces, vamos a hablar ahora de la naturaleza de los anticuerpos. Los anticuerpos pues son gamma globulina, que conocemos como inmunoglobulinas. Aquí pues siempre lo encontramos en las literaturas como IG, de forma abreviada, que tiene un peso molecular bastante variable, entre 160.000 a 970.000, y constituyen alrededor del 20% de las proteínas plasmáticas. Entonces, todas las inmunoglobulinas están compuestas por distintas cadenas polipeptídicas, combinaciones de estas, tanto de cadenas pesadas como ligeras, y la mayoría es una combinación de 2 cadenas ligeras y de 2 cadenas pesadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos anticuerpos o inmunoglobulina tienen 2 porciones principales. Como su nombre pues bien prácticamente lo explica, vamos a tener una porción variable que va a ser distinta entre cada uno de los tipos de inmunoglobulinas, y acá debajo pues las cadenas pesadas principalmente van a constituir lo que viene siendo la porción fija o porción constante, la porción que es igual entre los distintos tipos de inmunoglobulina. Entonces, pues, tal vez esto ya lo han escuchado anteriormente, son principalmente 5 clases: la inmunoglobulina G o IgG, que es un anticuerpo bivalente, el más abundante, constituye alrededor del 75% de los anticuerpos en una persona normal. Acá, pues la IgM, que una gran parte de estos se forman durante una respuesta primaria. ¿Ok? La IgE, entonces, constituye un pequeño porcentaje de anticuerpos que participan más que todo en respuestas o reacciones alérgicas. La IgD es la mayor parte del componente de la superficie, principalmente del linfocito B en sus etapas de maduración. Y la IgA, que entonces predomina a nivel de secreciones de mucosa, ya sea respiratoria, gastrointestinales o genitourinaria.
Así es que aquí pues recuerden bien esto, ya que esta también es pregunta de examen, desde ya les voy avisando, ya les he dicho varias, van como 6 7, así es que espero que la tengan buenas. Y ahora, pues los mecanismos de acción de los anticuerpos son principalmente dos que los vamos a ir desarrollando en la siguiente diapositiva, que va a ser el ataque directo del invasor y el otro mecanismo es que primero se dé una activación del sistema de complemento. Entonces, en el ataque directo del invasor hay cuatro pues, principales etapas. Tenemos la aglutinación, en el cual va a haber una acción directa de los anticuerpos sobre los mecanismos invasores, y aquí múltiples partículas grandes con antígenos en su superficie, ya sea bacteria o los eritrocitos, se unen en un solo grupo. El próximo mecanismo dentro del mecanismo de ataque directo del invasor es la precipitación, ¿ok? Entonces aquí el complejo molecular del antígeno soluble de este proceso, un mecanismo de precipitación, uno de los más representativos es el toxoide tetánico, y aquí pues también el anticuerpo permanece en un tamaño bastante grande, significativo, que se hace insoluble y hace que los complejos moleculares antígenos se precipiten, como el nombre del mecanismo lo dice. El proceso de neutralización es que los anticuerpos van a cubrir los lugares de toxicidad de las sustancias antigénicas, y el último proceso dentro de este mecanismo de ataque directo del invasor consiste en la lisis, que es que los anticuerpos van a atacar directamente las membranas celulares y las van a alisar o romper. Y aquí pues solo para ilustrarles, aquí está un anticuerpo bivalente uniéndose a dos antígenos, y así sucesivamente se van uniendo a los antígenos para pues entonces realizar los mecanismos recién mencionados. Ahora el siguiente mecanismo es la activación del sistema de complemento. Entonces, complemento es un término que describe todo un sistema de alrededor de unas 20 proteínas, muchas de las cuales son precursoras enzimáticas, y aquí pues los principales actores son el sistema de 11 proteínas denominadas C1 a C9, B y D. Entonces, vamos a hablar de las vías pues, de complemento. Aquí pues la vía clásica de complemento que inicia con una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, esta reacción antígeno-anticuerpo, entonces es la que va a estimular la activación del C1, que viene siendo una proenzima. Luego de esto, entonces se forman otros productos finales, muchos de los cuales entonces van a causar lesiones directas sobre los distintos tejidos causadas por microorganismos o por alguna toxina que esté invadiendo. Entonces, aquí en la vía clásica a nivel del C3B, vamos a tener el proceso de opsonización de bacterias. Este C3B entonces activa procesos de fagocitosis de los neutrófilos y también de los macrófagos, haciendo que estas células engullan las bacterias a las que se han unido los complejos pues, antígeno-anticuerpo. También podemos tener lisis de estos, en cual pues, los productos más importantes, esta cascada de complemento, que viene, todo esto es un complemento lítico, es una combinación, entonces, múltiples factores, y se llama así como está aquí, el complemento C5, B6, 7 o 9. Bueno, aquí entonces en el proceso de aglutinación, entonces aquí pues los productos del complemento también se combinan en la superficie de los microorganismos invasores, haciendo pues que estos se adhieran entre sí, que es lo que favorece al final pues este proceso de aglutinación. El proceso es la neutralización
de los virus. Aquí entonces tenemos que enzimas de complemento y otros productos de complemento pues van a atacar estructuras específicas de algunos virus y así pues le hacen perder esa capacidad de infectar o de reproducirse. Aquí pues la quimiotaxia que se da en esta vía de complemento principalmente a nivel del C5A. Aquí está marcado la quimiotaxia de los leucocitos, en el cual entonces tanto los neutrófilos como los macrófagos hacen que un gran número de estos fagocitos migre hacia esa zona de infección o zonas de inflamación eh, que está adyacente al antígeno. También tenemos entonces acá la activación de los mastocitos y de los basófilos, donde los fragmentos del complemento C3A, también el C4A y el C5A activan los mastocitos y los basófilos, haciéndoles entonces que estos posteriormente liberen todo lo que vienen siendo los gránulos de estamina, la heparina y otras sustancias inflamatorias. Entonces vamos a tener efectos inflamatorios. Estos, además de los efectos inflamatorios debido a la activación de estos mastocitos y basófilos que mencionábamos, hay otros productos de complemento que contribuyen a inflamación no tanto más diseminada o sistémica, sino a procesos inflamatorios locales. Entonces, hasta ahora todo lo que hemos hablado viene siendo el proceso de inmunidad adquirida activa. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo la inmunidad pasiva. Entonces, esta se logra mediante una inmunidad temporal en una persona, por lo general sin inyectar o exponerse a ningún antígeno previamente. Y se realiza entonces infundiendo anticuerpos, ¿okay? Anticuerpos, no antígenos, que pueden ser linfocitos T activados o ambos, tanto anticuerpos como linfocitos obtenidos entonces de sangre de otra persona o ya sea de origen animal, lo que entonces causa un proceso de inmunización que va a ser activa frente a los antígenos. Entonces, posteriormente, si se llega a exponer a estos. Entonces, los anticuerpos pueden durar incluso en el receptor de 2 a 3 semanas y durante ese tiempo la persona va a estar protegida frente a alguna enfermedad que esté invadiendo. Entonces, los linfocitos T activados pueden durar varias semanas si se transfunden a otra persona, pero solo un tiempo más corto, de horas a días, si es de origen animal. Entonces, las transfusiones de anticuerpos o de linfocitos T van a conferir inmunidad pasiva. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Seguimos con lo que viene siendo la alergia e hipersensibilidad. Entonces, en cuanto a alergia, a tener en cuenta porque pueden ser causadas por células T activadas y también estas pueden causar diferentes manifestaciones, desde una simple erupción en la piel a un edema, ya sea localizado, o una erupción ya sea localizada o a que se manifieste de manera generalizada en el cuerpo, puede manifestarse incluso como ataques de asma, principalmente esa asma reactiva, en respuesta pues, a una sustancia química, un medicamento o a cualquier irritante o desencadenante. Entonces, muchas plantas pueden causar este tipo o desencadenar este tipo de reacciones. Bueno, aquí un ejemplo, la resina de la hiedra venenosa que induce la formación entonces de células o linfocitos T auxiliares y citotóxicos activados que se difunden entonces por la piel y provocan una reacción inmunitaria pues producto de exponerse a los antígenos pues de esta resina. Algunas alergias son causadas por anticuerpos IgE,
estos anticuerpos se conocen como anticuerpos sensibilizantes o reaginas, que para distinguirlo pues del resto de los anticuerpos IgG. Entonces, una característica de estos anticuerpos IgE es que tienen capacidad para unirse a los mastocitos y a los basófilos, y así luego de esto van a provocar una liberación de otras sustancias, principalmente sustancias vasodilatadoras, que posteriormente aumentan permeabilidad capilar y así pues permiten una mayor atracción o quimiotaxis no solo de neutrófilos, sino también una mayor atracción de eosinófilos, que son los que vemos más implicados pues, en estas reacciones alérgicas. En cuanto a manifestaciones sistémicas, pues ya mencionábamos la urticaria, edema, asma, fiebre del heno también puede ser, que resultan pues de este mecanismo. Entonces, aquí un término importante, incluso una urgencia médica, cuando los pacientes cursan con este tipo de reacción, pues son la anafilaxia. ¿Y qué es esto? Pues es un proceso en el cual se inicia con la entrada de un alérgeno específico en la circulación. Entonces, al detectar este alérgeno, los basófilos reaccionan y junto con los mastocitos de los tejidos adyacentes, fuera de los vasos sanguíneos pequeños, van a cursar con un proceso de sensibilización y va a haber unión a esas reaginas de inmunoglobulina E para desencadenar entonces toda una reacción alérgica exacerbada y generalizada en todo el sistema vascular. Vamos a tener una vasodilatación pues generalizada en todos los tejidos pues que estén asociados, y toda esta catástrofe pues de reacción alérgica y vasodilatación generalizada es lo que conocemos como anafilaxia. Bueno, hasta aquí, pues, todo de manera, la verdad, bastante resumida, todo lo que viene siendo, pues, los procesos en los cuales participan en las células blancas. Entonces, para hablar ahora, pues, ya de manera un poco más abreviada, de lo que viene siendo la hemostasia y la coagulación sanguínea. Entonces, el término hemostasia pues significa prevención pues de la pérdida de sangre, evitar una hemorragia. Y siempre pues que hay una lesión a nivel de un vaso, ya sea que este se corte, ya sea que este se rompa, por distintos mecanismos, entonces el objetivo es lograr una adecuada hemostasia. Y estos mecanismos principales pues parten de un espasmo vascular. Esto lo vamos a ir desglosando posteriormente, pero parte de un espasmo vascular para luego que se dé la formación del tapón plaquetario, para entonces dar origen a lo que viene siendo el coágulo sanguíneo como resultado de esa coagulación. Y luego, posteriormente, vamos a tener la acumulación de tejido fibroso en el coágulo sanguíneo para entonces cerrar ese sitio de ruptura o de lesión, y que pues se logre pues la adecuada hemostasia. Entonces, ¿en qué consiste el espasmo vascular? Pues que inmediatamente luego de esa lesión inicial en el vaso sanguíneo, ese traumatismo en la pared del vaso induce una contractura del músculo liso de la pared vascular, ahí mismo adyacente, y esto va a hacer que haya una disminución del flujo sanguíneo, una vasoconstricción localizada que disminuye el flujo sanguíneo en ese sitio de ruptura del vaso. Entonces, la contracción va a ser el resultado de ese espasmo miógeno local. Luego también vamos a tener la participación de lo que son factores autacoides, que no son más que mediadores celulares locales procedentes de esos tejidos traumatizados
y también de las plaquetas sanguíneas, esas plaquetas pues que son responsables de la mayor parte de la vasoconstricción, porque también liberan sustancias vasoconstrictoras como el tromboxano A2, que permiten que se lleve a cabo este espasmo vascular, aparte de otros reflejos nerviosos que permiten pues, el espasmo. Entonces, cuanto más grave se traumatice, pues este vaso, mayor debe ser el grado de espasmo vascular para lograr esa disminución del flujo sanguíneo en el área pues lesionada. El siguiente paso pues es la formación del tapón plaquetario. Entonces, si el corte en el vaso sanguíneo es pequeño, suele sellarse con un tapón plaquetario en lugar de un coágulo sanguíneo. Eh, entonces, este también tiene características tanto físicas como químicas que consisten pues la descripción del como el tapón plaquetario. Vamos a hablar pues de las características de plaqueta, que son discos diminutos, 1 a 4 micras de tamaño, de diámetro, que forman en la médula ósea. A partir de los megacariocitos van a tener concentración normal entre 150.000 a 300.000. Por arriba de eso, pues hablamos de trombocitosis. Por debajo de estos tenemos distintos grados de plaquetopenia o trombocitopenia. Las plaquetas también se conocen como trombocitos, sería el otro nombre para de denominación. Entonces, entre 150 y 100 tenemos una trombocitopenia leve, entre 100 y 50 una trombocitopenia moderada, y ya por debajo de 50 hablamos de una trombocitopenia severa. Y sabemos entonces que la semivida en la sangre de esta es alrededor de 8 a 12 días. También pues las plaquetas comparten otras características, comparten otras características funcionales de las células completas, como que no tienen núcleos ni pueden reproducirse. Entonces, otras características es que en su citoplasma hay moléculas de actina, hay moléculas de miosina, hay restos de retículo endoplásmico y también de aparato de Golgi, hay mitocondria, hay sistemas enzimáticos, algunos de ellos sintetizan prostaglandina, hay factor estabilizador de fibrina y también hay factores de crecimiento. No tiene núcleo, pero sí tiene todo esto que acabamos de mencionar. Entonces, en la superficie de la membrana celular de las plaquetas hay una capa de glicoproteínas que evita entonces que se adhiera al endotelio normal, más no al endotelio anormal. Ahí ya hay otros mecanismos que entran en juego. Entonces, la membrana de las plaquetas contiene grandes cantidades de fosfolípidos que activan entonces otras fases en el proceso de coagulación sanguínea. Así es que las plaquetas son estructuras activas. Entonces, en el mecanismo de la formación del tapón plaquetario, tenemos que este inicia cuando las plaquetas entran en contacto con una superficie endotelial, una superficie vascular lesionada. Entonces, estas empiezan a hincharse y adoptan formas irregulares e incluso con numerosos pseudópodos que permiten que estos sobresalen y permiten mejor adherencia a la superficie del área lesionada. También tienen proteínas contráctiles que pues se van a contraer de manera bastante intensa y liberan otros factores activos de sus gránulos y se vuelven muy pegajosos. Menciona la literatura, y esta es la capacidad de lo que le permite su capacidad para adherirse a las regiones dañadas, principalmente al entrar en contacto con el colágeno en el tejido afectado, y también al factor de von Willebrand, que se filtra pues, en el tejido traumatizado desde el plasma. También va a segregar desde estos gránulos que se liberan grandes cantidades, pues no solo del tromboxano A2,
sino también de ADP. Y estos entonces en las áreas adyacentes van a causar procesos de activación y van a favorecer una mayor adhesión de todo un conglomerado de plaquetas que se van a ir adhiriendo, plaquetas que se van a ir activando y posteriormente, pues a partir de todo este proceso, vamos a obtener lo que conocemos como el tapón plaquetario. Entonces, a tener en cuenta que el coágulo empieza a aparecer entre, a partir de los 15 a 20 segundos de haberse eh, detectado esa lesión vascular. Entonces, aquí los procesos del vaso lesionado se van aglutinando las plaquetas, posteriormente se forman las fibrinas, se forma el coágulo de fibrina y posteriormente este se va a retraer. Entonces, pues este cuadro se lo dejo para que tengan en cuenta pues y conozcan los distintos factores de coagulación. También aquí están los epónimos de algunos y pues de esto pues puede que también venga alguna preguntita de examen para que sea un punto fácil ahí. Entonces, los mecanismos de coagulación de la sangre. Aquí el taponamiento pues tiene lugar principalmente en tres etapas esenciales. Entonces, en respuesta a la ruptura del vaso o de esa lesión inicial que va a tener lugar entonces toda una cascada de reacciones químicas en la sangre que afectan a múltiples factores de coagulación. Y el resultado de todo esto es la formación entonces de un complejo de sustancias activadas, que es lo que conocemos como el activador de la protrombina. Entonces, ¿qué hace este activador de la protrombina? Va a catalizar la conversión de la protrombina a trombina. Y la trombina entonces actúa como una enzima que va a convertir fibrinógeno en fibrina y también atrapa pues plaquetas en toda una red, células sanguíneas y plasma que permiten entonces la formación del coágulo sanguíneo. Y aquí pues tenemos ilustrado cómo el activador de la protrombina en condiciones ideales de la cantidad adecuada de calcio permite que la protrombina, activa la protrombina para que ésta se convierta en trombina y esta entonces estimula el fibrinógeno para que entonces se pueda dar la formación de las cadenas o monómeros de fibrina que también al estar en las condiciones adecuadas, es decir, que haya adecuada concentración de calcio, entonces se dé la formación de las fibras de fibrina, las cuales entonces, junto al factor estabilizador de la fibrina activado, que es estimulado por la trombina, entonces permita lo que viene siendo el entrecruzamiento de las fibras de fibrina. Entonces ahora en cuanto a las vías de la coagulación, empezamos con la vía extrínseca, pues aquí en la vía extrínseca pues tenemos que tener en cuenta que la vía extrínseca inicia pues con un traumatismo tisular. Entonces este traumatismo libera un complejo de factores que van a formar lo que conocemos como el factor tisular, también conocido como tromboplastina tisular. Y este factor tisular, junto con el factor 7 y la concentración adecuada de calcio, van a permitir entonces la activación del factor 10. Entonces, este factor 10 activado bajo el estímulo también del factor tisular, calcio, factor 5, entonces van a estimular al activador de la trombina, el cual junto también a la concentración adecuada de calcio y a los fosfolípidos de las plaquetas van a estimular la formación o conversión de la protrombina a trombina. Entonces, acá en la vía intrínseca de la coagulación,
Este es el segundo mecanismo para iniciar entonces el proceso pues, de formación de la trombina, posteriormente el coágulo. Aquí partimos no de un traumatismo tisular como en el factor extrínseco, la vía extrínseca, perdón, sino con un traumatismo directo, un traumatismo de la sangre o al entrar en contacto esta sangre con colágeno. Este estímulo entonces me va a permitir la activación del factor 10, el cual junto a la acción o al estímulo, la participación de la precalicreína y el cininógeno de APM, entonces permiten la activación de lo que viene siendo el factor 11, que junto al calcio van a activar el factor 9, el cual entonces junto a un estímulo de fosfolípidos de plaqueta, calcio y también del factor 7 activado que requiere entonces el estímulo de trombina, van a permitir entonces la activación del factor 10. Entonces, este factor 10 activado junto al calcio, junto a trombina, junto al factor 5 estimulado por la trombina, van a permitir entonces que el activador de la protrombina, en conjunto con los fosfolípidos de las plaquetas y calcio, pues permitan la activación de la trombina por la protrombina. Bueno, eh, para tocar algo de las patologías asociadas a esto, pues lo que vienen siendo trastornos de coagulación, pues vamos a tocar pues a grosso modo dos de las principales, que vienen siendo entonces pues la hemofilia, bastante conocida, supongo que ya han oído hablar de ella, es una enfermedad hemorrágica que ocurre principalmente en hombres. ¿Por qué? Porque tiene una herencia ligada a X y en el 85% de los casos está causada principalmente por una deficiencia o anomalía del factor 8. En el 15% de los pacientes con hemofilia, la tendencia hemorrágica está provocada por una deficiencia del factor 9. Entonces, bueno, esto ya lo mencionaba, y entonces cuando una persona con hemofilia clásica experimenta una hemorragia prolongada grave, casi el único tratamiento eficaz pues viene siendo administrar a estos pacientes pues factor 8 purificado. Hace un par de años, pues unos 20 años, pues muchas de las personas que cursaban con hemofilia pues no sobrevivían, ya que conseguir este factor pues no era tan fácil. En cuanto a trombocitopenia, entonces la trombocitopenia consiste entonces en una disminución pues del número o recuento de plaquetas. No sé si recuerdan, se los mencionaba en antes, que bueno, menor de 150, entre 150 y 100 es leve, entre 100 y 50 es moderado, menos de 50 es severo. eh, no lo agregué como tal, pero ya se lo he mencionado varias veces, así que por ahí también va a venir en forma de una pregunta durante el examen. Y también es importante que tengan en cuenta que por debajo entonces de 50.000 también aumenta el riesgo de sangrado, incluso por debajo de 100.000, porque estando entre 150.000 y 100.000, si no hay una predisposición un traumatismo bastante severo, pues el paciente de manera general pues no va a sangrar de manera espontánea, pero si se tiene un recuento entre 50.000 y 100.000, el paciente ante un traumatismo grave o ante una cirugía general de riesgo moderado a riesgo severo, sí puede cursar con sangrado. Y entonces, ante un recuento ya menor, entre 50.000 entre 50.000 y 20.000, pues ya si el paciente va a ser sometido a una cirugía menor o sufrió un traumatismo menor, pues aquí el paciente puede cursar con sangrado. Por debajo de 20.000, entonces el paciente puede cursar con hemorragia espontánea.
Entonces, paciente que tiene menos de 20.000 plaquetas, que cursa con una epistaxis, con hematuria, algún tipo de sangrado, esta es una entonces indicación para transfundir plaquetas en estos pacientes. Y por debajo de 100.000, el paciente no solo tiene riesgo de hemorragia espontánea, sino de hemorragia grave, potencialmente mortal. Entonces, los pacientes con trombocitopenia tienden a sangrar de igual forma que los hemofílicos, pero la hemorragia se produce entonces a nivel principalmente de vénula o de capilares en lugar de grandes vasos como ocurre en la hemofilia. Entonces, como resultado, ¿qué vamos a tener? Hemorragia tipo petequia, tipo púrpura, a nivel pues de la piel, y la piel de estas personas pues hay que examinarla bien para poder encontrar estas lesiones y orientarnos hacia su diagnóstico. Incluso antes de tener el hemograma, al ver este tipo de lesiones de manera generalizada en extremidades o en tronco, tiene que hacernos sospechar que hay probablemente un trastorno plaquetario en este paciente. Entonces, los pacientes con púrpura trombocitopénica pueden cursar con este tipo de lesiones en la piel y puede aliviarse la hemorragia alrededor de 1 a 4 días en pacientes con trombocitopenia si se administra sangre completa que contiene grandes cantidades de plaquetas eh, o, o administración de concentrados plaquetarios de manera directa si el paciente pues está cursando con un sangrado importante. Entonces, también la esplenectomía debe considerarse, ya que algunas veces permite pues la cura de ciertas patologías o de manera momentánea al menos, ya que el vaso elimina normalmente pues grandes cantidades de plaquetas en la sangre. Y bueno, creo que no me pasé del tiempo. Esta es la última diapositiva. Y si tienen alguna pregunta, pues estoy a la disposición. Si la tienen ahorita, pues muy bien. De igual forma, si posteriormente que empiezan a revisar el tema, los que todavía no lo han leído, les surge alguna pregunta, pues pueden hacérmelo saber. Ahí Carlos tiene mi número, que es el que se ha comunicado conmigo, así es que cualquier cosa estoy a la orden y pues alguna pregunta. Doctor, el tratamiento para las personas que tienen, por ejemplo, petequias a causa de un trastorno de plaquetario, ¿cuál sería? Claro, bueno, aquí va a depender, la verdad, dependiendo de qué tipo de trombocitopenia presente el paciente, ¿ok? Ya que la trombocitopenia, si bien puede ser eh, por el recuento las petequias pueden ser producto del recuento disminuido de las plaquetas, como mencionaba en la púrpura. Además del recuento, también hay algo de disfunción plaquetaria, pues de manera instantánea, si llegase a cursar, además de las plaquetas, con sangrado sería transfusión ya sea de un pool de plaquetas o la transfusión de al menos unos 6 concentrados plaquetarios. Pero lo más importante, si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, sería ir en busca de cuál es esa patología de base que tiene el paciente, ya que muchas de estas patologías a la final requieren tratamiento inmunosupresor o incluso quimioterapia, dependiendo del tipo. Pero el abordaje es así como te digo, ir a diagnosticar, pero si el paciente está inestable y está sangrando, pues sería transfusión. Si tienes alguna pregunta o te surgió alguna otra duda en base a lo que te respondí. Sí, doctor, gracias. Okay. Doctor, yo tengo una pregunta. Ajá, sí, dígame. ¿A qué se puede deber un alto conteo de plaquetas, pero el volumen de plaquetas disminuido?
Me diste ejemplos de conteos altos y conteos bajos. O sea, el conteo de plaquetas alto, pero el volumen bajo. ¿A qué se puede ver? Conteo alto con volumen plaquetario bajo. Ok. Bueno, hay distintas explicaciones para esto. Alguna de ellas pues, puede ser macroplaquetas, plaquetas que están saliendo inmaduras de la médula ósea producto de un déficit a nivel pues, de sangre periférica. Podría ser uno. Que tengamos conteos altos, también lo podemos encontrar, creo que, bueno, no les mencioné esto en la clase anterior, pero les mencioné algo sobre reactantes de fase aguda porque me hicieron una pregunta sobre el BES. Y bueno, las plaquetas, pues, también se aumentan ante procesos inflamatorios. Así es que también podemos tener elevación de plaquetas ante procesos inflamatorios sistémicos. No sé si era exactamente lo que me estabas preguntando o era alguna otra cosa más. Es que mi pregunta es, ¿por qué si las plaquetas están elevadas, el volumen está disminuido? No entiendo eso, ¿por qué sucede? Okay. Pues en base a algo que mencioné, la verdad no estoy comprendiendo bien tu pregunta. ¿Sí? Ok. Eh, voy a investigar, doctor, y yo. Sí, Entonces luego. la verdad no estoy comprendiendo bien lo que me preguntabas. Te pregunto si fue algo en base a lo que mencioné para dar un poquito para atrás. No. Solamente es un hemograma de un ejemplo que vi. Que el número está normal, que el número está bajo, pero el tamaño está alto, así. Sí, así. Número normal, bueno, en base a un hemograma, pues la mayoría de los casos de lo que tú me estás diciendo es por agregados plaquetarios, pero eso repitiendo la prueba en un tubo de citrato, pues ya los agregados se separan, por decírtelo así, y se puede hacer incluso un conteo manual de plaquetas y ahí sabes entonces el valor normal de las plaquetas y si ese tamaño grande que te mencionan las plaquetas, el volumen plaquetario, el tamaño plaquetario, perdón, era secundario de agregación o era por macroplaquetas producto de células inmaduras en la sangre periférica. Sería una forma pues de darte cuenta de a qué se debe. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más? Hola, sí, doctor, yo tengo, no sé, Lourdes. Sí, voy, gracias. Bueno, doctor, quería preguntarle sobre la parte del preprocesamiento del linfocito T, que era por el timo. Decía que el timo mezclaba los linfocitos activados con autoantígenos, o sea, son como antígenos normales que están en nuestro cuerpo y que si reaccionaban iban a destruir esos linfocitos en un 90%. ¿Esa reacción de la destrucción de esos linfocitos siempre se va a dar o depende de alguna reacción X del cuerpo o cómo sería? Okay, eso es una pues, interesante pregunta. Que no solo va a ocurrir con los linfocitos T, sino también en los distintos linajes de células, también linfocitos B, todo lo que viene siendo la parte de la inmunidad innata e inmunidad adquirida. Eso de que las células pueden atacar incluso al mismo cuerpo es pues básicamente lo que tenemos en pues la mayoría de las enfermedades autoinmunes, en la cual hay una disregulación, no necesariamente a nivel
del timo, sino una disregulación a nivel sistémica en la cual pues tanto linfocitos T, linfocitos B, todo lo que vienen siendo las interleuquinas, factores de necrosis tumoral, todas se exacerba tanto su producción como su respuesta entonces a un estímulo y van a atacar pues las distintas células del propio cuerpo. Lo que pasa en realidad. Listo, gracias. ¿Algo más? Sí, doctor, yo quedé acá con mi pregunta pendiente. Doctor, en cuanto a las personas cuando tienen un cúmulo de pus, ¿qué pasa si la pus no llega a salir del organismo? ¿Se vuelve una masa dura o qué sucede? ¿O siempre sale? Ok. La pus, bueno, como mencionaba previamente, todo el acúmulo de células muertas, de defensa, el propio tejido donde se esté formando, eh, que no se ha terminado de reabsorber, pero como, no sé si es lo que me está preguntando, pero que sale, tú dices, exponerse a nivel de piel, porque podemos tener formación de pus mayor que posteriormente pues termina en lo que viene siendo la formación de abscesos. Estos si no se reabsorben, muchos reabsorben ya sea por la respuesta del propio cuerpo o si esta pus se llega a infectar, si crecen microorganismos en esta, pues no siempre sale, sino que se encapsulan y requieren entonces no van a resolver con antibióticos, sino que estas son indicaciones pues para que de manera quirúrgica toda esa pus que se acumuló no siempre sale como decías. O sea que se se convertiría como en un cálculo, algo así. más que todo se encapsula, ¿okay? Forma su propia capa que se va a mantener, ponte que a nivel retroperitoneal, si tienes un absceso, le hiciste todos los exámenes, no lo encontraste por palpación, pero el paciente por examen físico, pero te sigue marcando leucocitosis, el paciente te sigue haciendo fiebre, sigue con mal estado general, entonces le haces un estudio de imagen, ponte una tomografía y le encontraste que tiene un absceso, pues ese absceso muy probablemente fue ese cúmulo de pus fue creciendo, el cuerpo no fue capaz de resolverlo, se encapsuló posteriormente y entonces está ahí causando todos los síntomas constitucionales. Y entonces esto no va a resolver con antibióticos. Si bien le inicias antibióticos, el manejo adecuado, pues de todo absceso, que sería si evoluciona ese cúmulo de pus, entonces es drenaje quirúrgico y seguirle los antibióticos. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Algo más? Sí, tengo una pregunta un poquito más apartada del tema principal. Hubo un punto en el que mencionó que me llamó la atención sobre la reproducción de los virus. ¿Cuáles son los factores esenciales para que se lleve a cabo esta reproducción? Disculpa, no te escuché al inicio, me dijiste. Preguntaba que cuáles son los factores esenciales para la reproducción de los virus como tal, porque no tienen esa facilidad de reproducirse, aparte de las células, pues. Factores de reproducción de los virus. Estos más que todo son mecanismos a nivel molecular de lo que viene siendo las fases de replicación de material genético, todos los procesos de transcripción, replicación, traducción, más que todo son estos los mecanismos. No sé si te referías a otra cosa, pero todo es partiendo de ahí. Ok, el ARN y la transcripción. Exacto, Okay. exacto. Gracias. Toda esa parte de biología molecular, exacto.
¿Algo más? Josué Cubilla levantó. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Si existe algún caso o un tipo de enfermedad donde el cuerpo no pueda tener quimiotaxia, o sea, que no tengan como saber hacia dónde deben ir los neutrófilos. Bueno, sí, claro. Bueno, bien mencionado en otro caso, en las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, pues no hay una quimiotaxia específica hacia un sitio, sino que las diferentes células de defensa van de manera generalizada al resto del cuerpo, atacan diferentes tejidos. Sería principalmente en estos enfermedades autoinmunes, llámese lupus, eritematoso sistémico o cualquiera de estas relacionadas. Ah, listo, profe, gracias. ¿Estamos listos para el quiz? No, mentira, el quiz no es hoy, el doctor me dijo que todavía no. Pero bueno, ya en general, pues ya les di como entre al 25 al 30% de las preguntas de examen. Así es que si prestaron atención o las anotaron por ahí, pues ya tienen parte del examen resuelto. Y les repito, si les surge alguna duda a medida que van repasando el tema o iniciando a revisarlo, los que no lo habían leído antes, pues me pueden escribir con confianza. Y de igual forma, yo les dejo las diapositivas para que la vayan revisando. E igual si quieren profundizar más, pues pueden usar el libro de su preferencia. Así es que si no hay más preguntas, pues damos por terminada la clase. No sé, Carlos, si tiene algo más que agregar, alguna otra indicación del doctor Caballero. Y si no, pues ha sido un placer, la verdad, pues haber compartido esta clase con ustedes.